pues buenas tardes. Se va a proceder a la lectura y defensa de la tesis doctoral de don Francisco Vera Villaverde, titulada Signos toponímicos en la lengua de signos española que designa los términos municipales de la provincia de Cádiz. ¿Tiene usted la palabra? Buenos días. Buenos días a los miembros del tribunal, principalmente, y a las mujeres y hombres que nos acompañan en la sala, y a las personas que nos están siguiendo por vía telemática. En primer lugar, agradecer, por supuesto, la conformación del tribunal, el haber decidido participar del mismo en la evaluación de mi trabajo. Su presidente, Miguel Casas, de la Universidad de Cádiz, Mariano Reyes, de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, y también a Concha Báez, de la Universidad de Vigo, en calidad de vocal. También agradecer a dos personas que no nos acompañan aquí, pero que también asumieron esta responsabilidad, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Ricardo Moreno, y Gerard Fernández, de la Universidad de Cádiz. Muchas gracias. Bien. ¿Tiene usted la palabra para exponer al tribunal los objetivos, metodología y las conclusiones más relevantes de su trabajo? Bien. Quiero compartir lo encantado que estoy de poder de relacionar y presentar mi trabajo, signos toponímicos, para designar a los términos municipales de la Universidad de Cádiz en lengua de signos española. Voy a estructurar mi intervención en 4 apartados. Por un lado, cuál va a ser la estructura de la tesis. Después, la metodología que he estado empleando para hacer el trabajo. Las conclusiones del estudio. Y finalmente, que para mí es la parte más importante, es intentar compartir con ustedes los logros y las aportaciones novedosas de mi estudio para la ciencia. Este trabajo de investigación se estructura en 2 líneas de investigación. Por un lado, ofrecer una propuesta de glosario terminológico con 44 topónimos para designar el ámbito provincial de Cádiz, y en una segunda línea, y muy relacionada con la primera, es ofrecer un estudio pormenorizado de la etimología de cada una de las propuestas incluidas en este trabajo. Con respecto a la estructura de la tesis, podemos dividirla en 2 bloques importantes que a lo mejor conviene traer aquí unas pinceladas muy breves. 2 bloques, como bien he dicho, en un primer bloque más teórico y un segundo bloque más centrado en los resultados del trabajo. Presentación del glosario, de sus variantes, etc. En la introducción aprovecho para poder explicar las bases del estudio, la parte más teórica, conceptual, el plano teórico, efectivamente. En cuanto al plan de la tesis o la estructura de la tesis, se recogen ideas básicas de cómo se han planteado la misma, cómo hemos construido esta metodología ad hoc prácticamente y la que hemos seguido para avanzar en el estudio. La relación de la toponimia con otras disciplinas lingüísticas y no lingüísticas. En ese apartado se hace una descripción más detallada de esta relación. A continuación, la relación de la toponimia o cómo la lengua de signos entiende la toponimia.
un apartado exclusivamente dedicado a la metodología, una metodología en la que se especifican cada uno de los avances y líneas de trabajo empleadas en el estudio, porque sí es verdad que me he basado en otros estudios parecidos o similares, estos siempre han sido en lenguas orales y no así en lenguas asignadas. Hemos tenido que ir adaptando, según íbamos avanzando en el estudio, esta metodología para que fuera útil al estudio y a la observación y al análisis de la toponimia en lengua de signos. Han ido surgiendo imprevistos, han ido surgiendo problemas que a la hora de afrontarlos es lo que ha ido contribuyendo a la metodología que hemos ido implementando. Efectivamente, luego ha habido un trabajo de análisis e interpretación de variantes. Todas las variantes que se han recogido en el trabajo de campo se han ido analizando. Había emplazamientos que a lo mejor contaban con varias variantes para designar ese emplazamiento. Hemos analizado todas y cada una de ellas. Y esto nos ha permitido después poder elaborar una selección final basándose en unos criterios ad hoc. La propuesta de glosario, que es la línea principal del estudio, se ha ido conformando con unos criterios lingüísticos que se han seguido para la selección de una de las variantes que han aparecido para cada uno de los términos. Unos criterios lingüísticos que hemos tenido que seguir. Y en otro orden de las cosas, había localidades, había emplazamientos que no contaban con una variante ya consolidada y entonces teníamos que nosotros conformarla. Y para ello también hemos seguido otra serie de criterios lingüísticos para la selección por una parte y para la creación por la otra. ¿Cómo se define y cuál es la propuesta del glosario? A continuación, que realmente es el objetivo último del trabajo. Todo el trabajo tiene su resultado en este glosario. Una lectura de conclusiones de todo el trabajo realizado desde el principio. Y bueno, como es oportuno, un apartado dedicado a las referencias bibliográficas y las reseñas necesarias, anexos, gráficos, estudios estadísticos, etc. Bien, como habrán podido comprobar desde el tribunal, el trabajo de investigación se subdivide a su vez en un trabajo escrito y luego una parte fundamental que es más como herramienta de trabajo, que es la conformación y la consolidación de una web interactiva que ha servido como depósito del texto escrito y para poder desarrollar el trabajo de campo. Ahí acompañan ilustraciones, textos, información de manera gráfica y visual, sobre todo para poder elicitar en los informantes las variantes que buscamos. Esta web interactiva, si ustedes quieren mirarlo, tienen la oportunidad de hacerlo. Si lo necesitan, lo podemos mostrar aquí. En esta web interactiva nos ha permitido, por un lado, recoger los datos de todas y cada una de las variantes que están signadas con sus correspondientes vídeos, todas las variantes recogidas. Luego se ha hecho la selección en el glosario, también está comprendida en la web. Anexos, y pues en este apartado nos referimos no solo a las partes fundamentales quizás del estudio, que a lo mejor necesitábamos en hacerlo más visual y más gráfico y por eso se han tenido que llevar e importar a la web. Un cuarto apartado con cada una de las fichas de cada una de las localidades que han formado parte del estudio, con datos demográficos, con su estandarte, con distinta información geográfica y social de cada uno de los emplazamientos. Y luego créditos que a forma de agradecimiento también se incluyen en la web. Con respecto a la metodología,
Primero hablaremos de los antecedentes, aquellos estudios que han servido para poder soportar mi trabajo, las bases de datos que hemos tenido que conformar para poder recoger todos los datos necesarios, no solo de los emplazamientos, sino de los informantes, etcétera, cómo se han registrado estos datos, cómo se han organizado para luego poder consultarlos e interpretarlos y sobre todo discutir estos datos. Con respecto a las variantes y a la selección y la propuesta final de glosario también. Finalmente, se propone una codificación con su correspondiente análisis quirológico de cada una de las variantes, un análisis de unidades mínimas fonológicas de cada una de las variantes, para poder definir así cómo se conforman cada una de estas variantes. Bueno, sabemos que la lengua de signos no son lenguas que cuenten con una gran trayectoria de investigación o de aportaciones científicas en lo que respecta a la lingüística, menos aún en cuanto a la toponimia, pero sí es verdad que ha habido estudios que han servido para poder orientar mi trabajo. Es verdad que a lo mejor de manera internacional con otras lenguas asignadas podría haber más trabajos, pero nosotros aquí, con respecto a las lenguas de signos española y catalana, contábamos con bastantes pocos. Nosotros necesitábamos para el objetivo final recoger todas las variantes signadas que designan a los distintos emplazamientos del término municipal de Cádiz, como primer paso para el estudio. Teníamos que seleccionar una muestra y para ello nos hemos servido de estudios del Índice Nacional de Estadística para saber cuántas personas conforman Cádiz y en cuanto a su personas sordas. 4.600 personas y luego con respecto a las personas con discapacidad y cuál de estas personas son signantes o no, son datos que nos interesarían para luego poder seleccionar el perfil del encuestado. Hemos conformado una muestra finalmente de 100 personas que representan la diversidad y la variabilidad de perfiles lingüísticos con respecto a esta muestra. No es una muestra muy grande, pero es suficiente. Desde el punto de vista estadístico creemos que es suficiente. No sé si conviene extenderme más en este aspecto en cuanto a la presentación de la tesis. Con respecto a los perfiles lingüísticos de los informantes, para nosotros era muy importante que fuera una persona sorda o coda, porque necesitábamos encontrar informantes cuya lengua materna o lengua natural fuera la lengua asignada. Pero también necesitábamos que tuvieran una mínima competencia lingüística del castellano en su versión escrita, sobre todo. Porque cuando íbamos a tomar las muestras de las variantes, la manera de licitar la variante en la persona informante era a través de textos escritos para no interferir en el signado de la persona que investiga con la persona informante. No nos importaba tanto su estatus socioeconómico, cultural o académico, tanto para la conformación de la muestra. Quizá la edad sí, para poder hacer un análisis generacional. Teníamos de 25 a 26 hasta 50 y de 50 en adelante, para poder recoger variedad generacional. Con respecto a los datos que se han recogido fundamentalmente de los ayuntamientos, de los emplazamientos, su historia, su estandarte, su ubicación, sus características fundamentales, de los informantes, la edad, el lugar de nacimiento, el lugar de procedencia. Y luego esto se ha ido reestructurando en fichas que luego nos han permitido hacer un estudio estadístico posterior. Y con respecto a las variantes, también necesitábamos recabar toda la información y se recogían en forma visual, gráfica y con soporte de vídeo todas las variantes que nos han ido dando en el trabajo de campo. Como pueden ver en esta diapositiva, hay distintas tablas, no solo de los datos que se han recogido por cada uno de los emplazamientos, sino también de las personas informantes.
y todas ellas están volcadas en la web de la que he hablado antes. Solo a título de ejemplo, para que puedan ver cómo hemos estado trabajando, es lo que aparece en la pantalla ahora mismo para poder licitar las respuestas. ¿Puedo pasar? Sí. Ajá. Con respecto a las variantes, que también se han volcado en su correspondiente hoja de cálculo, como pueden ver, cada localidad se recogía en varias diferentes variantes y así se han ido volcando en esta gráfica de tal manera que podíamos saber a bote pronto cuántas variantes contaba la comunidad lingüística para cada uno de los emplazamientos. Bien. Con respecto al análisis de sus resultados y cómo la persona informante ha ido seleccionando las variantes que nos querían, que nos han trasladado, nos interesaba saber qué es lo que ha motivado esa variante y no otra. ¿Cuáles de las variables de esos informantes determinan que se opte por una forma u otra para designar ese término? Influyen más o menos el lugar en la residencia, influye también la experiencia vital de cada uno de los informantes, su nivel o desarrollo cultural, para poder elegir o seleccionar personalmente una fórmula frente a otra. Además, cabe destacar que no todas las personas encuestadas conocían todas los topónimos que intentábamos rescatar. Es algo que nos ha hecho reflexionar, pues saber por qué no existe este conocimiento de manera generalizada en toda la comunidad de una manera similar. No sabemos si es que porque a lo mejor por su manera de vida, por su experiencia, por su trayectoria no lo necesitan, no lo usan en su día a día. Si fuera así, seguramente que conocerían más topónimos. Consideramos que la comunidad lingüística no siente esa necesidad, y a mí me parecía curioso destacarlo, porque claro, si yo vivo o yo soy de, es normal que conozca ese topónimo, pero no tengo ningún interés en conocer otros. Y en otro orden, también extraña o nos sorprendió que un mismo enclave contara con muchas fórmulas para identificarla, con muchas variantes. Y esas variantes venían de la mano de las personas de las que estábamos recogiendo los datos. No existe una fórmula común que nos pueda indicar qué es lo que motiva que haya tanta variedad en este sentido. Es interesante porque nos ha permitido ver cómo personas que viven en distintas localidades del mismo término municipal han seleccionado en su manera de designar distintas fórmulas para denominar al mismo enclave municipal. Antes de conformar el glosario, que es la línea fundamental del trabajo, tuvimos que hacer un trabajo riguroso de selección de variantes. ¿Qué variantes se iba a seleccionar frente a para que conformara parte del glosario? Para seleccionar estas variantes se han seguido distintos criterios lingüísticos. Y por otra parte, de aquellos emplazamientos que no contaban con una variante topónima consensuada, otros criterios lingüísticos que nos permitieran conformar esa variante a título de propuesta lingüística. En esta tabla me gustaría destacar que no he trabajado solo, he contado también
con un grupo de expertos, especialistas en lengua de signos, que han sido conformados para apoyar la labor de investigación en lo que se refiere a la selección de estas variantes. Se ha consensuado, se ha discutido entre todos en este grupo de expertos la variante que finalmente se recoge en el glosario. En este sentido, evidentemente no he trabajado solo, no podría hacerlo sin las personas que me han ayudado metodológicamente para ir a tomar las muestras, para hacer la selección, para hacer la discusión. Finalmente, esta es la propuesta de los 44 signos topónimos. Signos que, si bien no tienen por qué ser estándar o oficiales, son los que se han recogido como más apropiados en este trabajo. Además, nos parece muy relevante que vayan acompañados de un análisis quirológico porque nos permite hacer una codificación más exhaustiva de cada una de las variantes que se han recogido en este glosario. Bien, para la lectura de la conclusión voy a cambiar de lengua. En el proceso de normalización y estandarización lingüística. Representan un valor cultural inmaterial que debe ser centro de interés científico para dar a conocer y respetar el propio patrimonio lingüístico. La creación de repertorios bibliográficos específicos, obras lexicográficas de referencia que registren todas las variantes aportadas por la comunidad usuaria son una inestimable contribución al mantenimiento de ese patrimonio lingüístico. Investigaciones como las que se presentan en esta tesis suponen una transferencia generadora de valor social y cultural, constituyendo una valiosa aportación al conocimiento de aspectos lingüísticos y culturales de la lengua de signos española y su comunidad usuaria. Existe una notable influencia de las lenguas orales dominantes en el territorio español sobre las motivaciones de los signos toponímicos. La población usuaria signante no es plenamente consciente de la enorme trascendencia que tienen estas injerencias y su incidencia, tanto en las motivaciones toponímicas como en las estructuras gramaticales de la propia lengua de signos. Hay una necesidad de que surjan trabajos de investigación que puedan servir de guía en la realización de estudios como los de esta tesis. La lingüística general siempre ha establecido criterios unificadores para todas las lenguas, y las lenguas asignadas como tales están incluidas dentro de esta disciplina científica, por lo que se releva como innecesario la creación o uso de terminología específica para las lenguas asignadas. Es apropiado diferenciar entre uso lingüístico y norma. Si bien el uso de la lengua de signos española, su comunidad lingüística usuaria, es propensa a cometer una serie de usos gramaticales incorrectos, desde el punto de vista normativo, estos deben evitarse y acotarse con el fin de preservar y poner en valor su gramática y todas sus estructuras lingüísticas. Los signos toponímicos están englobados en un sistema de denominación que evidencian una determinada concepción cultural, presentando una serie de singularidades que hacen designar e identificar de una determinada manera las diferentes entidades geográficas. El hecho de designar con un signo toponímico a los diferentes espacios geográficos se realiza desde la propia lengua y cultura de las personas sordas. Se muestra así el verdadero contenido informativo que esos signos guardan y cómo es la relación entre esas personas con su entorno a través de sus experiencias y concepción visual del mundo que les rodea, incidiendo significativamente en la motivación toponímica de estos signos. Incluso el hecho de que a un lugar geográfico se le designe con dos o más signos toponímicos obedece a la interpretación de experiencia visual o motivación particular
que cada persona asignante tenga de ese lugar. Todas esas variaciones merecen la misma atención y consideración como reflejo que son de la realidad y pluralidad lingüística, y como tal deben ser recopiladas y dadas a conocer. El estudio etimológico de las diferentes variantes que manejan los informantes permite analizar desde el punto de vista diacrónico la evolución de las mismas y posibilita establecer inferencias acerca de la lengua a la cual pertenecen y de la que son originarias, así como determinar cuál es la procedencia de las mismas. Esta valiosísima información merece la pena que sea incluida entre los datos que se aportan sobre los diferentes términos dentro de las compilaciones lexicográficas. La elección de una u otra variante para designar a un municipio está determinada por una serie de factores, como el lugar de nacimiento, residencia, la experiencia visual de la persona usuaria con ese municipio, y todo eso incide en la elección también el efecto de la globalización de la lengua de signos española a nivel estatal. Además, muchas variantes aportadas por los informantes son resultado de diferentes procesos de incorporación léxica a partir de las lenguas habladas. En ellas, la comunidad usuaria asignante combina signos siguiendo la estructura de las palabras equivalentes al español, al castellano. La función primordial que una persona usuaria asignante exige al signo toponímico es la de designar de la forma más eficiente y visual posible un determinado lugar, independientemente de los recursos lingüísticos que se hayan tenido que emplear para llegar a ese propósito. La diversidad de las variantes presentadas son una muestra de la heterogeneidad de experiencias personales, lingüísticas y culturales de la población usuaria asignante gaditana con respecto a esos municipios, aportando una evidente riqueza léxica que demuestra la plasticidad de la lengua de signos española y deja patente su utilidad y validez como modelo lingüístico de representación de la realidad. El establecimiento de una serie de criterios lingüísticos que permitieron bien seleccionar de entre varias variantes aquella que mejor designaba a un término municipal, o bien crear signos toponímicos para términos municipales que no disponían de ellos, facilitaron el proceso de selección de las variantes para ser incluidas en el glosario final, concibiéndose este proceso como una aportación más al registro lingüístico y normativo de la lengua de signos española. Por último, la codificación de los signos toponímicos propuestos permite diferenciar de forma integral unos signos de otros y las particularidades que les hacen únicos. El estudio de estas unidades mínimas por separado también permite ver la evolución de esos signos y las variaciones que hayan podido sufrir. Que es muy importante compartir lo que para mí son las aportaciones o el carácter novedoso de nuestro trabajo. En 5 líneas. Por un lado, lo que hemos estado hablando de la metodología, en cuanto a la terminología lingüística, en cuanto al estudio de la etimología, la selección y conformación de criterios lingüísticos y la codificación. Con respecto a la metodología, y tal y como se ha explicado antes, esta metodología que nos ha servido de guía y de camino para ir avanzando en el estudio, es una metodología novedosa, porque no contábamos con otra similar o que nos sirviera al mismo propósito que las que se han empleado para las lenguas orales, que si bien nos han orientado, no nos servían para nuestro trabajo. En la medida en la que hemos ido implementando nuestro trabajo, han ido surgiendo problemas que, solventándolos, han ido conformando la metodología.
porque no nos servía una recopilación de datos sonoros, por ejemplo, con respecto a las metodologías de este estilo en las lenguas orales, y la necesidad de solventar estas vicisitudes han ido conformando la metodología tal y cual hemos tenido que desarrollarla para el objeto de este trabajo. En cuanto a la terminología lingüística, sabemos que la lingüística general, y como acabo de leer en las conclusiones, la lingüística general es la disciplina tutelar de estos estudios, y creo que ya contempla unas herramientas y terminología específica suficiente para hacer el análisis tanto de unas lenguas como de otras, aunque sean de modalidades diferentes. Es cierto que en tanto que son lenguas visogestuales, tienen un análisis querológico, fonológico diferente, pero no por ello, en algunos trabajos hablan de toposignos en vez de toponimia. Es un poco aglutinar en un mismo concepto el signo y el lugar. O en vez de lingüística general, hablar de signo lingüística, por aquella parte de la lingüística que va a estudiar y va a analizar las lenguas de signos con más detalle. En cuanto a la etimología, es importante que recordemos que en el glosario las variantes que se han recogido son las variantes que se están utilizando, pero además no son solo las que se están utilizando, sino las que se han recogido en el estudio, de las que se ha hecho un análisis etimológico, con lo cual consideramos que es una aportación bastante interesante al trabajo. No contábamos con estudios etimológicos de ninguna parte de la lengua asignada. La definición de criterios lingüísticos tanto para la selección como para la conformación de variantes. Cuando había más variantes de un emplazamiento o cuando un emplazamiento no contaba con ninguna variante. También es algo muy importante en el trabajo que yo ahora presente. Ojalá tuviera más tiempo para poder explicar este apartado porque es realmente interesante y para mí es fundamental. Y por último, toda la aportación en cuanto al análisis querológico de cada una de las fórmulas, para saber cómo lingüísticamente, en qué rasgo, qué aspecto, en qué unidad se diferencian una variante de la otra, cómo se asignan una y otra, en qué se diferencian, si puede ser significativa o no esta distinción, y por eso nos parecía relevante este análisis querológico. Y creo que por mi parte he terminado. Insistir en el agradecimiento por tener esta oportunidad. Me brindo para las preguntas que el tribunal considere oportuno. Muchas gracias.